Hola, ¿qué tal? Soy Diego Laram, soy psicólogo clínico y hace rato que quiero hacer un video así, un video largo explicando sobre algún tema en psicología, algún libro o autor relacionado con esa ciencia, y todavía no lo hacía porque no me decidía con qué o con quién empezar, pero bueno, después de pensar un poco dije por qué no empezar con Viktor Frankl, con su libro de El hombre en busca de sentido, el cual es un libro muy conocido en la literatura en general, en la cultura general también, y también por supuesto en la psicología y en la filosofía. Es uno de los primeros libros que yo leí estando en la carrera de psicología. Es más, va a ser uno de los primeros libros que te van a recomendar si elegís seguir eso. Pero yo creo que todo el mundo debería leer este libro, no importa qué estudias, no importa qué haces, en qué trabajas. Es un libro que te puede ayudar a tener varias perspectivas de distintas cosas, de la vida en general, de la filosofía en general. A modo de introducción y para que tengan una idea de quién vamos a hablar, como dije, Viktor Frankl es conocido en la historia en general, más allá de la psicología, como este médico, psiquiatra y neurólogo que fue apresado por los nazis y llevado a un campo de concentración, en el cual por supuesto vivió cosas horribles durante años junto a otros prisioneros. Él sobrevivió a eso y decidió escribir un libro contando sus experiencias y puntos de vista desde el punto de vista psicológico y filosófico. Y su visión de lo que pasó ahí y el libro que él hizo tuvieron un reconocimiento muy grande. Y en lo que nos concierne sobre psicología en general, él desarrolló una teoría y una psicoterapia. Una teoría, ¿verdad?, llamada análisis existencial, y una psicoterapia derivada de esa teoría llamada logoterapia. La psicoterapia de él tenía como, digamos, objetivo ayudarle a las personas a encontrar el sentido o propósito de sus vidas. Para Viktor Frankl, el motor principal de las personas, de los humanos, era la búsqueda de su sentido, del por qué están vivos, del significado de sus vidas y cómo ese significado le daba valor a ellos mismos y valor a la vida que ellos perseguían o desarrollaban. Suena muy amplio, muy general, pero durante el video les voy a explicar también con las palabras de Frankl cómo él desarrolla esta idea, y de esa forma estoy seguro van a entender mejor. Bueno, antes de hablar del libro en sí, voy a darles un contexto histórico. Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en una familia judía. Él era el hijo del medio de dos hermanos, tenía una hermana mayor y una hermana menor, y él nació en la ciudad de Viena, en Austria. Y este lugar donde él nació y creció es muy importante en toda la historia que vamos a ver, porque este lugar fue protagonista de dos guerras mundiales. Dicen que de niño él ya tenía interés en ser médico, pero también ya tenía interés por la filosofía. Más de niño dicen que preguntaba cosas: ¿qué es esta vida? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el significado de vivir? ¿Cuál es el significado de morir? Esto lo notaba su familia, también sus profesores en el colegio, y en su niñez y adolescencia fue muy interesado en la literatura, leía mucha filosofía y también empezó a interesarse por la psicología. En su niñez, él y su familia tuvieron que pasar por la pérdida de una guerra. Como sabrán, Austria en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro pierde esta guerra y por supuesto todo el imperio, el país y la población de la ciudad pasaron momentos económicos muy graves y también hasta con hambrunas y falta de trabajo. La familia de Frankl pasó ese momento, pero al pasar los años se fueron recuperando y tuvieron hasta estabilidad económica para darles a sus hijos una educación. Como dije anteriormente, Frankl también le interesaba mucho la psicología, y como vivía en Viena, tienen que saber que Viena es una importante ciudad para los psicólogos porque tenemos tres referentes muy importantes ahí, quienes eran Sigmund Freud, Alfred Adler y el mismísimo Viktor Frankl. Es más, estas tres grandes escuelas lideradas por ellos se les llama las tres grandes escuelas de psicología de Viena, siendo la primera la de Sigmund Freud, con el psicoanálisis y su idea del inconsciente; la segunda escuela de Alfred Adler, llamada psicoterapia individual; y la tercera después que iba a crear Viktor Frankl, la del análisis existencial con su psicoterapia, la logoterapia. El de adolescente leía muchísimo a Freud y decidió escribirle por cartas, comentando sobre sus libros, sus publicaciones, y tan brillante le parecía a Freud los puntos de vista de Viktor Frankl que Freud mismo decidió responderle esas cartas. Además, al pasar los años, Freud también le ayudó a Viktor a publicar su primer artículo en la Revista Internacional de Psicoanálisis, cual era una revista muy importante en la época, ya que el psicoanálisis era un pensamiento de psicología predominante en ese momento. Luego de crecer también llegó a tener clases con discípulos de
Freud. También llegó a ser estudiante de Alfred Adler, estudiando con él, también publicando artículos sobre la psicoterapia individual de Adler. Pero al pasar de los años, por diferencias teóricas y por algunos conflictos que hubieron también, Viktor Frankl decide separarse de ellos dos. Bueno, también contando que Alfred Adler fue quien le expulsó a Frank por algunos temas que pasaron de su escuela. Pero igualmente era algo que, creo yo, iba a suceder inevitablemente, ya que Viktor Frankl estaba desarrollando sus propias teorías. Si ustedes entran al mundo de la psicología, van a leer muchas de estas cosas, de conflictos entre autores, entre teóricos, porque empezaron a tener ideas distintas de sus maestros, que dentro de todo se entiende, porque si tenés conceptos, hipótesis o ideas distintas a la teoría de otra persona, la teoría se va a llenar de contradicciones, se va a estancar y no va a poder crecer. Es algo normal que ocurre en estos términos y que no tiene nada de malo tampoco. Es parte del desarrollo de la ciencia. Contando un poco más sobre la historia de Frank, él se recibe de médico, se especializa en neurología y en psiquiatría y empieza a trabajar en hospitales. Ya él con estas ideas y teoría ya formada, en muchos de ellos en el área de neuropsiquiatría, y empezó a tener pacientes con los cuales él ya practicaba la psicoterapia que él estaba desarrollando, la logoterapia, teniendo muy buenos resultados. Y digamos que todo iba bien hasta que empezó a asomarse la Segunda Guerra Mundial. En 1938 los nazis entran a Austria, entran a Viena. Y para las familias judías empezaron a complicarse las cosas. Los soldados empezaban ya a oprimir a los miembros de esta comunidad, ya con violencia, humillación, exclusión laboral. Les dificultaban en procesos administrativos, burocráticos. Frank también sufrió esto. Él fue despedido del hospital donde estaba trabajando y fue movido a un hospital llamado Rochelle, el cual era el único hospital que aceptaba judíos, luego de la ocupación nazi. En ese hospital él siguió trabajando como psiquiatra. Y en 1941, en ese hospital, él conoce a su primera esposa, llamada Tilly Grosser, quien era una enfermera que trabajaba ahí. Pero lamentablemente, un año después, la familia de Frank fue desplazada por los soldados nazis hacia un campo de concentración. Viktor Frankl no estuvo solamente en un campo de concentración, estuvo en varios campos. Y el primero al que se fue uno llamado Theresienstadt, con toda su familia, que era como un gueto, era como una especie de complejo de casas y apartamentos donde le llevaban a los judíos ahí, pero no vivían en las mejores condiciones. No había muchas comidas, no había mucha asistencia médica, las enfermedades se expandían sin el cuidado apropiado, había sobrepoblación de personas también, y lamentablemente en este campo de concentración el papá de Viktor Frankl contrajo pulmonía y por supuesto sin las condiciones apropiadas, lamentablemente él falleció. Y luego de un tiempo, los miembros restantes de esta familia fueron desplazados nuevamente. Esta vez fueron desplazados ellos junto a Viktor Frankl hacia Auschwitz. Ellos llegan a Auschwitz y ahí les separan a cada uno de ellos, dirigiéndolos a distintos destinos. La única que pudo escapar fue la hermana de Viktor Frankl, quien pudo irse a Australia antes de toda la deportación. Y acá es cuando Viktor empieza su relato en el libro. El libro está dividido en dos partes. La primera parte se llama Un psicólogo en un campo de concentración y la segunda parte se llama Conceptos básicos de logoterapia. Por supuesto, vamos a empezar con la primera parte. Y Frank empieza con un pequeño capítulo llamado Informe del prisionero número 119-104, que es el número que a él le asignaron los soldados nazis y es el famoso número que llevaban tatuados los judíos para que puedan ser identificados en estos campos de concentración. Él aclara en este pequeño capítulo que lo que vas a leer en el libro no es un estudio normal. No es que él vino como un científico, médico, psicólogo que vio desde afuera lo que pasaba en el campo, sino que hizo este estudio siendo un prisionero más, viviendo desde adentro los mismos horrores y experiencias que los otros prisioneros. Y también puntúa la deshumanización que vivieron en el campo, porque para los soldados ellos solamente eran números, no eran personas. Y esto también le quitaba la identidad a ellos mismos. Y él empieza a partir de acá a narrar lo que sucedió. Y no solamente lo hace de una forma cronológica, lo hace también de una forma muy inteligente. Él divide la experiencia que él pasó y los otros prisioneros en fases psicológicas, que fueron ocasionadas por todos los momentos terribles que ellos vivieron ahí. Desde que el prisionero entra en el campo y luego vive en el campo, cómo vive estas experiencias en el campo y luego en su posterior liberación. Y él dice que en toda la experiencia concreta, los prisioneros pasan por 3 fases psicológicas. Y Viktor les llama así:
La primera fase la llama el shock, la segunda fase la llama la apatía y la tercera fase es la fase de la liberación. Ya voy a ir explicando de qué se tratan cada una de estas tres fases. La primera fase, el shock. Según Viktor Frankl, esta fase solamente dura unos días y trata primeramente de la llegada de los prisioneros al campo y el choque con esta nueva realidad que van a vivir y los efectos psicológicos que tiene este shock en ellos. Él cuenta que de su deportación, de donde él estaba, de Theresienstadt a Auschwitz, él y otros prisioneros, otras familias judías, fueron llevadas en trenes hacia Auschwitz. Estas personas no sabían que se dirigían aún hacia ahí. Los soldados le hacían subir a los judíos en distintos vagones, totalmente hacinados y apretados, en vagones de hasta 80 personas, con todas sus cosas, sus objetos personales, su ropa, cosas para cocinar, y los subían en vagones para ganado. Como dije, no sabían muy bien dónde iban, pero poco a poco ellos se iban dando cuenta hacia dónde se dirigían. Tengo entendido que podían ver un poco a través de los vagones y veían ya el camino, algo conocido para algunos, y letreros que señalaban la dirección hacia Auschwitz. Y empezaron a tener un poco de miedo. Pero estas personas no sabían muy bien lo que pasaba en Auschwitz. Lo que le contaron sobre lo que pasaba ahí, ellos los consideraban solamente unos rumores. Como sabrán, Auschwitz era un campo de concentración y de exterminio. Y aunque la gente le contaba sobre las cámaras de gas, sobre las ejecuciones que allá habían, ellos los tomaban aún como simples rumores. Ellos decían cada vez que se acercaban más al lugar que seguramente iba a ser como el gueto donde ellos estaban y que no iba a pasar algo tan malo, que seguramente le van a hacer una inspección y después le van a liberar. Y si es que le tratan mal, no va a ser tan malo, van a tener que aguantar solamente un poco. Y acá habla Frank sobre el primer efecto psicológico que aparece, el cual él llama la ilusión del indulto. ¿Qué es la ilusión del indulto? Dice Frank, es como un mecanismo de defensa de autoconsolación que funciona cuando vos sabes que algo malo te va a pasar dentro de un determinado tiempo. Y el mejor ejemplo que pone Frank de esto es con los prisioneros en la ciudad que eran condenados a muerte. Dice él que los prisioneros condenados a muerte, cuando se acercaba la hora de su ejecución, pensaban, imaginaban, creían que en ese último momento, en ese último segundo antes de su ejecución, le iban a perdonar y le iban a dejar ir, o por lo menos no le iban a matar. Pero en el día de su ejecución, al pasar las horas y al acercarse ese momento, se daban cuenta de que eso no iba a pasar, que sí o sí le iban a ejecutar. Y dice esto Frank, que esto fue también lo que les pasó a las personas que estaban siendo trasladadas a Auschwitz, que decían no va a ser tan malo, no nos va a pasar nada. Pero luego al entrar al campo y ver las cosas que pasaban ahí, la ilusión, bien llamada ilusión, se iba desvaneciendo. Ellos llegan a Auschwitz y se bajan de los vagones. Y en la entrada son recibidos por guardias nazis, quienes le quitan primeramente todas sus cosas. Le forman en una fila, la asignan en un grupo y empiezan a sacarle sus valijas, sus platos, lo que tenían de dinero, pertenencias personales. Y luego de quitarles todas las cosas, le movían a todos en un patio. En este patio le hacían formar una fila. Al final de la fila había un médico. Y este médico hacía una especie de evaluación instantánea, rápida a las personas. Y al concluir, le mandaba a esta persona o a la derecha o a la izquierda. A Viktor Frankl le mandaron a la derecha. En ese montón de personas, Frank conocía a un amigo, a un colega. Y vio que a este colega lo mandaron en la dirección contraria, le mandaron a la izquierda. En ese momento las personas no sabían qué pasaba con la gente que iba a la izquierda. Frank entonces encuentra a una persona, a un prisionero que era más viejo, y le pregunta qué pasa con las personas que van a la izquierda, qué pasó con mi amigo al que fue mandado a la izquierda. Y dice que este prisionero le señala con el dedo una columna de humo que estaba un poco más lejos de ahí. Y le dice el prisionero a Frank, tu amigo está ahí, tu amigo se está elevando al cielo. Frank, por supuesto, no entendía bien lo que le dijo este prisionero, y se entiende quién iba a entender lo que estaba diciendo. Y la verdad era, como se iban a enterar después ellos, que este médico en la fila evaluaba a las personas quienes eran aptas para el trabajo forzado y quienes no. Los que no eran aptos para el trabajo forzado, y en este grupo entraban personas adultas, personas muy mayores, personas con discapacidad y hasta niños, tengo entendido. Y que te manden a la izquierda por no ser apto era una sentencia de muerte directa. Directamente le llevaban a estas personas a la cámara de gas y luego al crematorio. Y eso era el humo que se estaba elevando de ese lugar. A las personas que fueron dirigidas a la derecha le llevaban a otro lugar. Y en este lugar sí ya le quitaban todo de todo. Ya le quitaban sus ropas, sus pertenencias más pequeñas como relojes, los zapatos, las medias, los abrigos, ya todo le quitaban. Le dejaban prácticamente desnudos y le metían en unas duchas. Y una vez terminado todo eso, les categorizaban de vuelta y les daban una ropa nueva. Tienen que saber que en todo este movimiento, en este transporte
transporte de prisioneros no se dieron de la mejor manera. Le transportaban de forma forzada, les humillaban, les golpeaban. Es más, estos prisioneros nuevos también empezaron a ver que a los prisioneros viejos también les golpeaban por cualquier cosa. Poco a poco se dieron cuenta de las cosas que estaban ahí ocurriendo. Luego de esta desinfección y categorización, empiezan a agruparles a los prisioneros en lugares llamados barracones, que son estos edificios que ven acá. Y estos lugares solamente tenían el propósito, digamos, de que ellos duerman ahí. Y dormían totalmente hacinados, todos apretados en estas camas que tenían que compartir entre 3 o 4 personas. Y todo esto nuevo que estaban viviendo los prisioneros, los maltratos, las humillaciones, los golpes a ellos, los golpes a otros prisioneros, veían como los nazis obligaban a los prisioneros a hacer trabajos forzados. Y poco a poco iban entendiendo la realidad de este campo y la realidad que ellos iban a vivir. Ya a estas alturas también entendiendo que era un campo de exterminio, enterándose ellos de las cámaras de gas y también porque veían a prisioneros ser ejecutados ahí mismo. Y al pasar los días también, otro fenómeno que notó Frank era esta curiosidad morbida que ellos tenían de qué va a pasar con nosotros, nos van a liberar alguna vez, si es que me van a matar, cuándo va a ser, cuánto tiempo voy a aguantar. Y estas preguntas dentro de todo no tenían una respuesta directa porque no sabían cuánto tiempo iban a estar en este campo o sobreviviendo en ese campo. Y todo este conjunto de emociones, la ilusión del indulto que se desvaneció, la curiosidad moría con preguntas sin respuestas que obviamente elevaban la ansiedad, el miedo y la incertidumbre del prisionero. Este golpe inmediato que sufrían del cambio de la realidad es lo que Frank llamaba el shock. Y este shock iba a cambiar totalmente la percepción, las emociones y la conducta del prisionero en su vida en el campo. Y esta es solamente la primera fase. Después de la entrada al campo, el prisionero iba a tener que vivir en él. Y acá es cuando se desarrolla la segunda fase. Esta fase es llamada la apatía. Bueno, como ya describí, los prisioneros entran al campo y ahora se enfrentan a la realidad de vivir en él. Y cada vez que pasaban los días eran testigos y sufrían estos horrores del campo hora a hora, día y día. A estos prisioneros se les forzaba a hacer varios trabajos forzados, que incluían trabajo en fábricas industriales que estaban cerca del campo, construcción y ampliación del mismo campo de concentración, les hacían construir más barracones y hasta segundos pisos de estos edificios solamente para traer más prisioneros al campo. También les hacía confeccionar ropa dentro del campo con la ropa que le quitaban a los prisioneros. Les hacían limpiar los baños en esos campos. Imagínense limpiar un baño en un lugar así. Les hacían también salir fuera del campo a hacer agricultura, a hacer minería, construcción de vías de trenes, hacían algo llamado traviesas, que son pedazos de madera que forman parte de las vías del tren. Todo esto en medio de golpes, castigos, hasta tortura y ejecuciones en frente de ellos. Dice Frank que a los prisioneros se les podía maltratar por cualquier razón. Te salías mal de la fila, pegaban, hacías mal tu trabajo, te latigaban. El soldado tenía un mal día y podía empezar a golpearte solamente porque quería o hasta ejecutarte si no había problema. También habían castigos predeterminados, por ejemplo, si algún prisionero robaba algo o hacía mal su trabajo, le podían poner en una cámara o en una habitación hecha solamente de cemento sin luz y hasta sin comida por varios días. Y por supuesto alguna vez el castigo máximo era la ejecución misma ahí enfrente a todos o de forma apartada. Y dice Frank que los prisioneros nuevos cuando veían todo esto apartaban la mirada, porque por supuesto era algo muy chocante de ver. Pero al pasar los días y los meses, estos prisioneros como que se acostumbraban ya a esto. Ya no reaccionaban de ninguna forma a lo que estaban viendo. Ya no apartaban la mirada cuando alguien estaba siendo golpeado, torturado o hasta ejecutado. Decía que los prisioneros nuevos no querían ni ver las cámaras de gas y también apartaban su vista de ese lugar. Pero al pasar los días ya no lo hacían. Hay veces que los soldados le hacían a los prisioneros llevar los cadáveres de sus compañeros prisioneros, y si eran prisioneros que ya estaban hace mucho tiempo ahí, llevaban los cadáveres como si nada, como si llevaban algún tipo de objeto o mercancía nomás. Una vez Frank fue llevado a un barracón para que atienda a enfermos de tifus, que era una enfermedad que era muy predominante en esa época, en ese momento, y los enfermos obviamente en condiciones muy malas solían morir muy rápido, y al morir un prisionero venía otro a sacarle los zapatos al cadáver, sacarle la ropa al cadáver, y también, como conté, llevaban también el cuerpo arrastrado y todos los otros enfermos de tifus miraban sin reaccionar. Y este acostumbramiento por parte de los prisioneros a lo que pasaba en el campo sin reaccionar ni emocionalmente ni conductualmente es lo que Frank llama la apatía. Como si a los prisioneros ya no les importara nada. Una especie de anestesia emocional que funcionaba como un mecanismo de defensa que le regulaba al prisionero frente a una realidad que era insoportable.
Gracias a esta insensibilidad, el prisionero creaba un escudo hacia esta realidad horrible y le permitía ser funcional en el campo. Y todo este esfuerzo psíquico y mental se concentraba en una sola cosa, que era sobrevivir y llevar la vida al campo lo más que se puede. Cuenta también Frank que hasta los compañeros prisioneros hacían chistes negros sobre la muerte de otros, como también mecanismo de defensa para soportar todo esto. Y esta es la segunda fase, la vida en el campo del prisionero, siendo testigos de todo lo horrible, viviendo lo horrible y llegando a esta anestesia emocional, esta insensibilización por parte de ellos como mecanismo de defensa para soportar esta realidad que estaban viviendo ellos. Esta es la parte más larga del libro, esta segunda fase, donde Frank también habla de muchísimas otras cosas. Habla, por ejemplo, de los sueños de los prisioneros y dice que los prisioneros soñaban, por supuesto, con cosas fuera del campo. Soñaban con comida, con un buen baño, con regresar a sus casas. Una vez cuenta que vio un prisionero sufriendo una pesadilla y no quería despertarle porque lo peor que él podía hacer, pensaba, era despertarle de su pesadilla, porque la realidad iba a ser peor que la pesadilla que estaba sufriendo. Esta fase del libro, como dije, es muy larga, habla de muchas más cosas. Hice nomás como un resumen para explicar el punto, pero si quieren saber más detalles de la vida del campo del prisionero, esta parte explica muy bien todo eso. Bueno, siguiendo, dice Frank que hay una tercera fase, la fase de la liberación, donde el prisionero era liberado del campo después. Y como ya habrán de suponer, lamentablemente no muchos llegaron a esta fase. Fran acá empieza contando la fase de la liberación con un pequeño relato de cómo ellos fueron liberados. Él no estaba más en Auschwitz, acá él estaba en otro campo de concentración llamado Dachau. Tenía entendido de que los prisioneros mismos ya tenían rumores sobre el estado de la guerra y de una posible liberación a corto plazo, luego de varios años, 2-3 años creo. Y cuenta él que estaban todos agrupados en el campo y vieron que se iza una bandera blanca en el mástil del campo. Y todos bien consternados, ¿verdad? Van a ese lugar donde se dan cuenta que los guardias ya no estaban algunos. Y si habían algunos, ya no les estaban comandando o dando órdenes. Más algunos de estos guardias estaban vestidos de civil. Tengo entendido yo porque querían esconderse de los soldados. Y dice que los guardias mismos le empezaban hasta a hablar a los prisioneros y le invitaban cigarrillos, ya que seguramente en ese momento perdieron su poder y tenían miedo a represalias. Y bueno, ahí se dan cuenta que nadie les iba a detener para salir al campo, y lo hacen, se van entre todos, salen del campo y van a la carretera. Y ellos, al ir caminando, no entendían también muy bien lo que estaba pasando. Sabían dentro de todo que ya eran libres, pero igual ese concepto, esa idea no les entraba del todo en la cabeza. Les parecía todo un sueño, como si no pudiera ser real ese momento. Tenían una especie de realización. No podían comprender que ese momento que tanto esperaban al fin llegó. Siguen recorriendo entonces las carreteras, se van a granjas cercanas, recorren las plantaciones que habían por ahí cerca. Y bueno, como no tenían otro lugar para ir en ese momento, van todos de nuevo al campo de concentración a dormir en los barracones. Y dice Frank que ellos, estando ahí nuevamente, escucha a un prisionero preguntar a otro si de verdad se sintió feliz al sentirse liberado, al ser al fin libre. Y este prisionero dice que le contesta: no, la verdad que no me sentía así, no sentí nada. Y este fue el primer fenómeno que observó Frank en varios prisioneros, que después de tanto tiempo de ser maltratados, torturados, obviamente plagados de emociones negativas todo el tiempo, dice que algunos prisioneros perdieron esa capacidad de sentirse feliz, la capacidad de sentir emociones positivas, y que iba a ser algo que iban a recuperar con el tiempo. Y acá hay algo muy interesante que comenta Frank, que este era el estado mental de los prisioneros al ser liberados, pero separa acá la mente del cuerpo. La mente no podía aceptar la libertad aún, pero el cuerpo sí. El cuerpo se daba cuenta más rápido, casi inmediatamente. Porque cuenta él que después de esto los prisioneros, ya que podían salir, iban a las granjas y las personas le daban comida a ellos, también cocinaban dentro del campo ellos, y no paraban de comer, comían minuto a minuto, hora por hora, no paraban, por supuesto por el hambre que tenían, que pasaron, y por un presunto miedo de perder su libertad en cualquier momento, así que aprovechaban y comían y comían. Frank dice: es impresionante la cantidad de comida que puede uno ingerir. También se dio cuenta de otro fenómeno en el cual los prisioneros empezaron a hablar muchísimo entre ellos, con los granjeros que estaban cerca, con las personas cerca del campo, como una forma de destensionarse después de tantos años de estar presionados, y era también una manifestación del cuerpo al ser finalmente libres. Luego Frank sigue contando que esta liberación inmediata, después de tantos años de presión,
iba a tener consecuencias psicológicas a corto, largo y mediano plazo. Y esto lo dice porque vio estas consecuencias en los prisioneros después de ser liberados. Y él hace una comparación, una analogía con un buzo de mar, diciendo que si a un buzo de mar vos le quitas rápidamente su casco lleno de presión, tiene peligro de morir o hacerse daño muy grande. Y dice que esto mismo pasa con humanos que son prisioneros durante muchísimo tiempo y tienen esta libertad inmediata. La desaparición de la presión inmediata tiene consecuencias, según él. Cuenta que algunos prisioneros, después de ser liberados, al verse libres de repente, sentían que podían usar esa libertad como ellos querían, sin normas y sin escrúpulos. Frank cuenta que estaba con un amigo entre las plantaciones cerca del campo y este amigo empezó a pisar las plantaciones de las personas de la granja. Y Frank le dice: cuidado, no vayas a pisar eso, porque estás pisando eso. Y dice que su amigo le dijo: y a nosotros no nos pisaron por tanto tiempo. Nos torturaron, nos mataron y vos te vas a preocupar que estoy pisando unas cuantas plantas. Y dice Frank que este comportamiento se generalizó a muchos prisioneros. Dice que algunos pasaron de ser oprimidos a opresores. Violaban la ley, eran violentos con personas, no les importaba si había castigo después. Y todo esto que ellos hacían lo justificaban en nombre del sufrimiento que ellos pasaron. Y ahí Frank dijo que había que trabajar después con estas personas a reenseñarles que nadie tiene el derecho a hacerle el mal a otras personas solamente porque ellos sufrieron una injusticia, que el sufrimiento propio no da derecho a infligir daño a otra persona. Frank también vio otra consecuencia a que él le llamó la amargura. Dice que muchos prisioneros, por supuesto, querían reunirse con sus familiares, con sus amigos, con las personas a quien querían, y se fueron y se reunieron. Y después vieron que estas personas no le recibieron de la forma que ellos esperaban. No fueron muy elocuentes, no parecían muy emocionados por la vuelta del prisionero, le recibían con palabras tibias. Y los prisioneros se preguntaban: ¿por qué me reciben así? No iban a estar un poco más felices después de todo lo que sufrí, después de todo lo que viví. Y dice que estas personas le contestaban al prisionero diciéndole: nosotros también sufrimos, nosotros también vivimos esta experiencia, vimos gente morir. Y aparentemente estas personas que recibían al prisionero después de tanto tiempo también estaban bajo consecuencias psicológicas de la guerra. Seguramente aún con esta apatía general que Frank describió en la segunda fase. Y luego Frank habla de otra consecuencia a la cual él llama la desilusión, que él dice que fue la consecuencia más fuerte que él vio y que también él mismo sufrió. Como dije, algunos prisioneros querían reunirse, buscaban reunirse con las personas que amaban o que querían, pero algunos se encontraron que esta persona ya no estaba, o se había ido a la ciudad, o realmente esta persona no le esperaba a ellos, o peor, esta persona había muerto. Y esta era la consecuencia más lamentable para Frank, porque alguien que sufrió durante tantos años logró sobrevivir, salió del campo de concentración para encontrar a las personas que amaba y se da cuenta que ya no estaban. Tocaron el fondo del sufrimiento en los campos de concentración solamente para salir afuera y sufrir más. Fueron tan infelices también en el campo que tenían la esperanza de encontrar felicidad después del campo y se encontraron con más infelicidad aún. Y esto les hacía tan mal a ellos porque aprendían de esta situación de que el sufrimiento aparentemente no tenía límites tampoco. Y dice Frank que esta experiencia es una de las más difíciles de tratar en clínica. Es más, el mismísimo Frank vivió esta situación. Él salió al campo de concentración y encontró que su madre, su hermano y su esposa embarazada habían muerto en el campo de concentración. Y bueno, acá termina la primera parte del libro. ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿Qué sacamos nosotros de esto? ¿Y qué tiene que ver con las ideas de Frank? Como dije en la introducción, Frank creó una psicoterapia que ayudaba a las personas a encontrar el sentido, el propósito de sus vidas. Frank ya estaba desarrollando estas ideas antes de entrar al campo de concentración. Y el estudio que él hizo del campo de concentración le ayudó a reforzar y a profundizar más su idea sobre el sentido del ser humano, sobre el propósito del ser humano, la búsqueda del sentido o del propósito de las personas, inclusive en estas circunstancias extremas. Frank dice que notó dos tipos de personas en el campo de concentración. Había personas con ganas de resistir, con ganas de sobrevivir, que luchaban ante todo, y vio otras que no hacían lo mismo. Personas totalmente rendidas ante esta apatía, cabizbajas. Y vio Frank que esta diferencia no pasaba por quien era más fuerte y ni tampoco por pura suerte. Él notó que las personas que tenían más resistencia o ganas de sobrevivir eran personas que tenían un propósito para ellas mismas. Este propósito podía ser varias cosas. Podía ser una persona, varias personas, la familia en sí, algún trabajo que terminar, alguna misión que cumplir o algún objetivo en sí. Y Frank explica esto con un ejemplo. Él conoció dos personas dentro del campo que prácticamente estaban rendidas, muy desganadas, muy tristes por la situación,
Pero Frank veía que estas personas igual seguían resistiendo y sobreviviendo dentro del campo de concentración. Y él quiso averiguar por qué. Así que él se acerca a estas dos personas y le pregunta qué es lo que les hace seguir. Y la primera de estas personas que le responde es un padre. Y este padre le contesta que tiene un hijo que le está esperando afuera del campo de concentración. Y él decía, yo por mi hijo que le quiero ver y además él me está esperando aún a mí, yo continúo y sigo resistiendo. La otra persona era un científico que estaba escribiendo una serie de libros muy importantes para él. Y él le dijo a Frank, yo vivo aún, yo sigo resistiendo porque estos libros de ciencia solamente yo los puedo terminar. Y es demasiado importante que yo los siga escribiendo. Y Frank dice que esta percepción de ellos, a esto que era demasiado importante para ellos, les daba un sentido de valor a sus propias vidas. Y no solamente eso, también un concepto de irreemplazabilidad. O sea, nadie iba a poder reemplazarle a ese padre, solamente podía ser él. Y al científico también nadie lo podía reemplazar, porque solamente él podía terminar esos libros. Nadie más. Nadie más podía hacer lo que ellos tenían o querían hacer. Y esto hace que las personas sientan su propia existencia y sean conscientes de su propia continuidad en el tiempo. Es como si a este padre le vuelva consciente la responsabilidad que sabe que carga con el afecto hacia su hijo, con este ser humano que le estaba esperando, o este científico con la responsabilidad por terminar también su trabajo. Y esto hace que ellos se den valor a sí mismos. Y un ser humano que sienta valor por sí mismo y reconozca esta responsabilidad y esta irreemplazabilidad, le va a ser muy difícil rendirse. Conocen el porqué de su existencia y pueden soportar cualquier cómo. Esta es una frase de Nietzsche que usa Viktor Frankl en el libro. Aquel que conoce su porqué puede soportar cualquier cómo. O sea, estas personas tenían un sentido, un propósito. Eran capaces de proyectar un futuro hacia algo más grande que ellos mismos. El hijo en caso del padre y el trabajo en caso del científico. Y esta es la idea central de Frank en su logoterapia. De ayudarle a encontrar a las personas ese sentido o propósito. Que para él todos tienen un sentido y propósito distinto, solamente que algunos son conscientes y otros no. Y es más, según Frank, el hecho de que estés buscando tu sentido solamente y todavía no encontrarlo, tiene también valor en sí mismo. Y acá empieza, ¿verdad?, digamos, la generalización de esta idea de Frank. Porque Frank vio esto en un campo de concentración. Personas con un propósito y con un sentido que les daba más ganas de luchar. Y algunas personas que según él no lo tenían bien formado o bien conceptuado o no lo estaban buscando. Y eso según él puede debilitar el estado mental y físico de una persona. Él vio este fenómeno dentro del campo, pero también vio este fenómeno fuera del campo. Él dice que vio el mismo vacío de las personas del campo de concentración en la sociedad moderna, en personas que no estaban en condiciones extremas, personas que no estaban viviendo en un ambiente extremo u hostil como este, personas con un trabajo, con una familia, con una vida normal aparentemente, pero que también carecían de conocer su propósito o sentido. Y esto también decanta en una pregunta. Si estos prisioneros pudieron encontrar su sentido, su propósito de la vida en estas condiciones extremas y hostiles, porque hay tanta gente que hoy, viviendo en condiciones incomparablemente mejores, sienten que su vida no tiene ningún sentido o ningún propósito. Y él se dedicó muchísimo tiempo con su logoterapia a ayudarle a estas personas a encontrar también su propósito y sentido. Y Frank da muchas razones para esto. El ritmo actual de la vida moderna, el poco tiempo que te da la rutina de trabajo, culturas y tradiciones que para él se van debilitando, que muchas veces daban guía a las personas y esto según él está desapareciendo, porque él hace una comparación. Los animales tienen instintos que le dicen qué hacer. El ser humano ese instinto lo carece. Y las culturas, tradiciones daban al ser humano por lo menos una guía de qué hacer y cómo comportarse. Y esto según él va desapareciendo y eso le dificulta a las personas también encontrar, digamos, un mapa a su sentido o propósito. Como dije, también se refirió al ritmo de la sociedad actual en el cual la gente trabaja mucho tiempo y no les da tiempo también para hacer una pausa, para que las personas puedan pensar en lo que quieren, en lo que en verdad quieren, si esto que tienen les satisface o si quieren otra cosa. Nunca tienen tiempo para hacerse la pregunta de cuál es mi propósito o sentido, solamente ya van muchas veces con la rutina. Y dice que el problema justamente pasa cuando esta rutina para por un momento, por ejemplo, de vacaciones o un domingo, y las personas sienten un vacío de que todo eso que hacen durante la semana o el mes no les llena y no saben qué hacer porque tienen que volver a la rutina y no pueden más pensar sobre eso en lo que verdad. Y así el ciclo continúa.
Y a esto Frank le puso un nombre, le puso frustración existencial, que es cuando el ser humano se hace esta pregunta pero no encuentra la respuesta. Esa pregunta le genera una incomodidad, una sensación incómoda, que dentro de todo no es algo malo, es como un síntoma positivo, es una señal que te da tu cuerpo. Es como un hambre, tu cuerpo y tu mente te está diciendo que necesita algo. Y esto dice Frank que no es ningún tipo de trastorno. Él dice que es una pregunta filosófica genuina que va a querer su respuesta. Y Frank ayuda a las personas justamente a responder esta pregunta. Por ejemplo, Frank cuenta que tuvo como paciente un diplomático estadounidense que fue a Viena para hacer relaciones exteriores. Y llega este paciente a su consultorio y este hombre estaba muy insatisfecho con su trabajo. No en términos prácticos en sí, sino que esta persona, como era político, no estaba del todo de acuerdo con lo que le mandaban a hacer en el trabajo. No estaba tampoco de acuerdo con las políticas de su país en ese momento. No estaba de acuerdo con lo que él tenía que hacer o con lo que le mandaban a hacer. Cuando esta persona que sí anteriormente ya estuvo en terapia y que los psicólogos buscaban en su pasado algo, alguna especie de trauma, algo que le pasó para ver de dónde venía, ¿verdad? Esta incomodidad, pero Frank dice que no tenía nada que ver con el pasado, sino con lo que estaba haciendo ahora mismo. Esta persona estaba viviendo una frustración existencial con esta pregunta del propósito o sentido que les expliqué. Y según Frank, este trabajo, que no coincidía con sus valores, ni con sus pensamientos, ni con sus ideas, estaba frustrando llegar a la respuesta a esta pregunta, a esta frustración existencial que él estaba teniendo. Frank explicó esto a esta persona, le animó a buscar un trabajo, una vocación, una mejor vocación que se alineara con sus valores. Y esta persona lo hizo. Cambió de trabajo. En este nuevo trabajo encontró una nueva vocación que sí se alineaba con lo que él pensaba, con lo que él quería hacer. Y esta insatisfacción, este sentido de incomodidad venía por la frustración existencial. Según Víctor, desapareció. Y acá, como les dije, ¿verdad? Lo que a él le pasaba no era un trastorno o una enfermedad mental. Era una señal de la propia mente y cuerpo. Venía de esta frustración existencial. Como dije anteriormente, la búsqueda en sí del sentido también tiene un valor muy grande. Pero Frank también habla de una consecuencia. ¿Qué pasa si la persona nunca llega a contestar a esta pregunta? ¿Qué pasa si nunca recibe la ayuda necesaria o una guía para encontrar su propósito? Ahí dice Frank que la persona pasa de la frustración existencial al vacío existencial. Y esto pasa cuando la sensación de incomodidad no se resuelve, sino que pasa el tiempo y se consolida ya en la persona. Y luego la misma pregunta de buscar sentido ya no se hace, desaparece. Y como desaparece la pregunta, ya no tiene un efecto emocional en la persona. Y esto dice Frank que le mete a la persona en un estado de apatía muy parecido a la segunda fase que vivieron los prisioneros en el campo de concentración. Te hace estar desganado, ya nada te entusiasma como antes. Sienten estas personas que las cosas ya no tienen peso y por ende las decisiones que toman ya no les importa mucho. El futuro les es indiferente, no les importa. Sienten un aburrimiento profundo siempre. Ninguna actividad les gusta. Pierden la capacidad de movilizarse emocionalmente por varias cosas. Y esto sí, dice Frank, que puede llevar a estados grandes de ansiedad o hasta de depresión. Y todo este estado mental y sensación que uno tiene en el vacío existencial hace también que uno pierda valor en sí mismo. Y esto es comparable a esa historia del padre y del científico, porque el valor que uno se da a sí mismo le hace tener este sentimiento de irreemplazabilidad. En el vacío existencial la persona piensa que es reemplazable, que daría lo mismo si está o no en el mundo, que si esta persona se va, nada cambiaría. Y esto contribuye a estados de ansiedad, depresión o de baja autoestima, también dice Frank. Y luego Frank habla de que a estas personas con frustración existencial o con el vacío existencial les faltaban guías para por lo menos prender otra vez esta voluntad de sentido dentro de ellos. Él dice que el sentido en las personas es único y diferente en cada una y que se descubre, no es que se inventa. Y él propone entonces 3 vías para ayudar a las personas a encontrar esto. Estas vías no lo pone él como un manual de instrucciones, como una fórmula, sino como experiencias mismas que él vio y que experimentó, que a las personas les ayudaban o les ayudó a incrementar este deseo de buscar su propósito y hasta encontrarlo. Son 3 vías las que le propone. La primera vía es buscar o encontrar el propósito a través de la creación. Frank dice que las personas suelen encontrar propósito cuando contribuyen en algo. Cuando trabajamos o creamos algo que tiene valor para nosotros o para otras personas. Y acá no se refiere a lograr algo grande o hacer una obra maestra o tener un reconocimiento importante, sino se refiere a que las personas hagan algo que sea lo genuinamente que ellas quieren hacer algo que resuene con sus propios valores.
hacer algo con autenticidad, hacer algo que solamente vos podés hacer. Por ejemplo, un médico rural al que no le pagan casi nada, pero que sigue yendo al hospital, que sigue atendiendo a los pacientes solamente porque tiene la vocación. Un maestro con condiciones iguales, pero tiene la vocación de ir a la escuela aún, de enseñar a sus alumnos porque quiere ofrecerles un futuro mejor. O un artista que está comprometido con una creación suya que quiere hacer. Y no buscan reconocimiento externo, no buscan aprobación, no buscan ganar dinero ya con esto, sino que hacen algo que sienten, porque hacen algo que resuena en ellos, en algún lugar profundo de ellos mismos. Lo que hacen es valioso, sienten que existen, sienten valor en sí mismos, sienten que están contribuyendo a algo, que están dejando algo. Fran dice que esta vida también se puede lograr haciendo voluntariados, por ejemplo, ayudando a otras personas. Él dice también que hay algo llamado hiperreflexión, que es el sobrepensamiento sobre uno mismo cuando uno no se siente bien, cuando uno está demasiado concentrado en sus problemas. Sería básicamente la analogía a la rumiación de hoy en día. Y dice cuando alguien está haciendo esta clase de ayudas, de ayudándole a alguien, de contribuyendo con alguien, dice que la atención deja de fijarse en la ansiedad de uno mismo o en la preocupación de uno mismo o en el problema de uno mismo, sino que por ese momento en que vos estás contribuyendo a algo, tu atención ya no se fija directamente en vos, sino que tu atención se abre a la experiencia de afuera también. Porque en ese mismo instante que vos estás contribuyendo de esta manera, estás haciendo algo que es más grande que vos en ese instante. Y eso hace que las personas sientan valor con ese tipo de trabajo o creación también. Y acá hay una pregunta muy interesante que vi que decía, ¿qué es lo que vos harías sin que nadie te pague nada? Sin que nadie te pague algo. ¿Qué es lo que harías sin que nadie te viera? Sin que nadie te diera reconocimiento o aprobación por eso. Esa es muy buena pregunta para mí. La segunda vía para encontrar el sentido es a través de las relaciones, las experiencias y el amor. Dice Frank que en el campo de concentración, por ejemplo, en medio de los trabajos forzados, en medio de los maltratos, en medio de las torturas, los prisioneros de repente paraban un momento su trabajo para, por ejemplo, admirar un amanecer o admirar un atardecer. Se quedaban perplejos. En este caso no es lo que vos das al mundo, sino lo que el mundo te da a vos y cómo vos reaccionas a eso. El sentido de belleza por la naturaleza o por el arte también. Ellos creaban arte en los campos de concentración, también hacían pinturas, algunos escribían cuentos o contaban cuentos a las personas, ¿verdad? También habla sobre las experiencias con las otras personas o las relaciones con otras personas. Le pone el ejemplo de imagínate ser alguien con este vacío existencial o estar ansioso o deprimido y que venga una persona y te ayude sin ningún interés por medio, de forma incondicional. Esa persona que está con ansiedad o depresión o con un vacío existencial le puede dar un estímulo distinto. El que otra persona le considere importante obviamente va a hacer que esa persona se considere valiosa, que se considere importante. Eso hace que uno se sienta conectado con otra persona. El sentir que tu vida le importa a alguien, que lo que vos haces, que como vos te sentís le importe a alguien, te da valor a vos. El ejemplo de Frank cuando estaban en los campos de concentración, un prisionero le pregunta sobre su esposa. Le dice, no sabemos si vamos a encontrarle a los nuestros, a las personas que queremos después de acá. Y Frank dice, la verdad que a mí en este momento ya no me importa si mi esposa está viva o muerta. Pero igual su memoria sola hace que yo tenga ganas de vivir. Porque si es que yo vivo, yo mantengo viva su memoria. Yo mantengo vivo su recuerdo. No importa lo que haya pasado o que le hicieron, mi amor por ella va a seguir existiendo. No hay nadie que me quite el amor por ella y su recuerdo por ella. Dice él que si se hubiera enterado que ella había muerto en ese momento, igual su imagen mental de ella y sus conversaciones mentales con ella lo hubiera mantenido vivo y resistiendo. Y acá es cuando él habla del amor, que el amor va más allá de la presencia física de la persona. Está dentro de la esencia de uno mismo el amor por esa persona. Y si uno ama de verdad, se va a mantener ese amor, pase lo que pase. Y por último está la tercera vía, que es la actitud frente al sufrimiento y es la más importante que Frank destaca. En las dos anteriores vidas uno tiene que tener conexión con el mundo, ¿no? Solamente así uno puede contribuir o recibir algo. Pero Frank habla, ¿qué pasa si uno no tiene nada de esto? ¿Qué pasa si uno no está expuesto al mundo? ¿O qué pasa si te pasa algo que no puedes cambiar? Por ejemplo, un sufrimiento inevitable en los campos de concentración, o tener una enfermedad terminal, o vivir un duelo, casos irreversibles en ciertas situaciones o extremos. Y acá Frank propone una tercera vía, la postura que tomas ante aquello que no puedes cambiar. Les explico mejor. Frank contó una vez que tuvo un paciente, un viudo, que entró en depresión porque su esposa había muerto hace 2 años, a quien él amaba muchísimo. No lograba superar él esa pérdida. El dolor que experimentaba era muchísimo. Y Frank dice que no le ofreció ninguna técnica para aliviar el dolor, ni convencerle de que el tiempo le iba a curar, sino le hizo una pregunta. ¿Qué pasa si vos hubieras muerto antes que tu esposa y ella hubiera sido la que quedaba viva? Y el hombre le respondió
que eso hubiera sido terrible para ella, que ella hubiera vivido el mismo dolor que él durante el duelo y durante todos estos años. Y Frank dice, ¿te das cuenta? Usted le ahorró el sufrimiento a ella. Usted está pagando con su propio dolor el precio de que ella no esté pasando lo que usted está pasando ahora mismo. Vos estás sobreviviendo para sufrir esto y de esta forma ella no va a sufrir este sufrimiento que vos estás pasando. Y dice que este hombre no le dijo nada después de esto, le pasó la mano y se fue. Dice que hizo esto llorando y en silencio. Y acá dice Frank que él no curó nada en un término médico, no resolvió nada. La situación de esta persona no cambió. La situación de esta persona iba a ser exactamente la misma, pero lo que cambia es la perspectiva que él tiene sobre ese dolor. Antes era un sentimiento sin razón, absurdo. Y ahora, sin dejar que sea doloroso, ¿verdad? Este sufrimiento tenía una forma. El sufrimiento que está sufriendo él por ella se podía ya entender como un acto de amor. El costo de haberle ahorrado a su esposa ese mismo sufrimiento. Y acá dice Frank, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando éste encuentra cierto sentido. En el momento en que el dolor encuentra un significado. Como en este caso el viudo, el significado, el sentido de sacrificio. Y acá explica Frank que independientemente a lo que esté sufriendo, que sea inimaginable, extremo, duro, doloroso, situaciones que no puedes cambiar, lo que sí va a hacer la diferencia va a ser la postura, la actitud o la perspectiva que vos tengas de ese sufrimiento. Aunque esté fuera de control la situación, ahí tenés igual esa libertad. Dice Frank que la única libertad que al ser humano nunca le van a poder sacar es la postura que elige o la actitud que elige frente al sufrimiento. Nadie te puede quitar eso. Tu postura ante la situación puede hacer una diferencia. Puede cambiar tu sentido de ese dolor, tu sentido de ese sufrimiento, y es más, puede llegar a transformarte y capaz enfrentar igual este sufrimiento. Enfrentarlo en el pensamiento y tal vez en la práctica. Fran dice que hay veces que el sufrimiento no vas a poder eliminar. Es más, dice que el sufrimiento es algo inherente a la vida, que hay que darlo por hecho. Que tu objetivo en sí no va a ser eliminar el sufrimiento, sino que va a ser encontrar ese significado que a vos te permita sostener ese sufrimiento. Y bueno, eso es lo que yo preparé, la verdad. Es mucho. La verdad que hay muchísimo más contenido sobre esto en el libro de Frank. Yo recomiendo leer muchísimo. Pero bueno, creo que ya el video es muy largo, así que creo que ahí por lo menos se entendió. Cualquier duda que tengan, dejen en los comentarios.